Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos dedicando unos cuantos programas a la explicación del sacramento de la unción de los enfermos, uno de los sacramentos de sanación, quizás el sacramento de sanación por antonomasia, el de la unción de los enfermos. Y hoy estamos a partir del punto 1517, entramos en un apartado que dice la celebración del sacramento. Dice este primer punto, el 1517. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Bueno, luego continuamos la lectura, pero me quedo en esta primera afirmación. Como todos los sacramentos, que en esto no hay excepción, la unción de los enfermos es una celebración litúrgica y por lo tanto comunitaria. Aunque se celebre para un solo enfermo y aunque se celebre en su casa particular, en su cuarto o en un hospital, en una habitación, no importa, sigue siendo una celebración litúrgica y comunitaria. Aquí se nos remite a un punto de la Constitución sobre la Iglesia, sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium es el nombre que se le dio al documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, un documento muy importante que daba las grandes orientaciones, ¿no?, en las que había que profundizar, en las que había que subrayar. La Constitución sobre la liturgia, el punto 27 en concreto, al cual aquí se cita, decía así: primacía de las celebraciones comunitarias. Decía, siempre que los ritos, cada cual según su propia naturaleza, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. Bueno, quiero decir que este punto que aquí se está hablando para todos los sacramentos, pues viene un poco a incidir, a corregir en una mentalidad que tenemos todos, pues que de alguna manera se nos ha colado, ¿no? Se nos ha colado por nuestra falta de sentido de iglesia o por nuestra tendencia individualista demasiado marcada. A veces nosotros hablamos como de una misa privada, mi misa privada, ¿no? O mi funeral, o mi boda, o mi ordenación sacerdotal. A veces hablamos en términos como si hubiese liturgias o sacramentos que son comunitarios y otros son los privados, ¿no? Y comunitarios serían pues los que la iglesia, los que la parroquia, los que el párroco ha convocado y públicamente ha invitado a todo el mundo a ellos, ¿no? Pues por ejemplo, pues la misa de 12 el domingo es una misa pública, comunitaria. Ahora, si yo tengo una celebración especial, unas bodas de plata, unas bodas de oro, y le pido al sacerdote que si puede celebrarla y la celebramos fuera de los horarios que están puestos por la parroquia, entonces la ponemos a tal hora y eso es mi misa privada, ¿no? Bueno, pues esa mentalidad hay que purificarla. O por ejemplo el funeral, como es un funeral en el que encargamos una misa por el fallecimiento de un miembro de nuestra familia, es nuestro funeral privado, es una misa privada, ¿no? O lo mismo una boda, un tal o cual, y es un error grande, ¿eh? Es un error grande distinguir entre liturgia pública o liturgia privada. No, toda la liturgia es comunitaria, toda la liturgia es liturgia de toda la Iglesia. Una liturgia nunca puede tener su puerta cerrada a la comunidad. Máxime todavía, ¿no?, que cuando entendemos que es por ejemplo, ¿qué es un funeral? Pues un funeral es la despedida de la comunidad parroquial a uno de sus miembros. Luego nunca será una misa privada.
Y una boda es una celebración en la que unos fieles, delante de todo el pueblo de Dios, expresan su compromiso de amor, con lo cual pues, tiene que ser pública y comunitaria, porque es que están expresando su compromiso de amor teniendo al pueblo de Dios como testigo, de lo contrario no sería válida. Y lo mismo se puede decir de todas las celebraciones. Deberíamos de tener mucho cuidado en distinguir entre celebraciones comunitarias y privadas. Todas son comunitarias. La liturgia siempre es comunitaria porque es liturgia de la Iglesia entera. Es liturgia de la Iglesia. De la Iglesia, además, tanto de la Iglesia triunfante del cielo como de esta Iglesia que va camino por camino de esa Jerusalén celestial. Y nos unimos, como ya tuvimos ocasión de subrayar mucho, ¿no? Nos unimos, cuando celebramos la liturgia aquí, nos unimos a la Jerusalén celestial, a la liturgia eterna que se celebra en el cielo. Toda celebración es una celebración comunitaria. Y trasladado esto a la unción de los enfermos, pues hay que decirlo, o sea, que aunque se celebre en un hospital, aunque se celebre en la habitación privada de una casa, es una forma litúrgica y comunitaria. Y siempre convendrá, por lo tanto, también hacerlo de una manera que eso se signifique un poco. Se signifique. Bien, ya sabemos que aunque por circunstancias determinadas y varias, aunque en esa celebración estén únicamente el sacerdote y el enfermo, que por no haber no haya pues nadie, ¿no? Pues aunque estén ellos dos, sabemos por la fe que ahí está presente pues todo el cuerpo místico de Cristo. Y que no es una liturgia únicamente privada de un sacerdote y una persona, sino que está todo el cuerpo místico de Cristo presente. Ahora bien, el ideal es que eso también se visibilice, y se visibilice también pues, con la participación pues, de la familia, o con la participación de las personas más allegadas, de la parroquia, de las personas que se han encargado de la visita de ese enfermo. Es decir, que también la celebración de la unción de los enfermos, el ideal es que se haga de una manera bien comunitaria en la parroquia, o bien también, aunque sea pues una administración en la casa o en el hospital, se haga también en presencia pues de miembros de la parroquia, de la pastoral sanitaria, de la propia familia, amigos allegados, que también visibilicen, nos hagan caer en cuenta de que es la Iglesia entera la que está rezando por ese enfermo, que no es un acto privado, que no es un acto ahí cuasi vergonzante que lo estamos escondiendo a los ojos de los demás. Más todavía, me vais a permitir que también yo sugiera a los enfermos pues que se den cuenta, que caigan en cuenta de la fuerza tan grande que puede llegar a tener la celebración del sacramento de los enfermos pues para los hijos. Yo como sacerdote he sido testigo muchas veces pues de que una persona entrada en edad, ¿no?, pide el sacramento de los enfermos porque está en un hospital grave y pide ese sacramento, y entonces allí en torno a él pues están los hijos, y bueno, y uno ya enseguida percibe porque ve un poco el panorama, ¿no? Ve el panorama y se da cuenta pues que esos hijos están allí muy compungidos, están llorando, están sufriendo, pero ya se les ve que no tienen mucha sensibilidad religiosa, que la sensibilidad religiosa igual la tiene la madre que está enferma, pero ellos, bueno, pues sí, lloran, sufren, pero mucha sensibilidad no tienen, ¿no? Entonces, pues igual, en ese momento, pues el sacerdote primeramente va a confesar a la enferma y pide que salga la familia, y está con ella un rato a solas, le confiesa, etcétera. Pero luego el ideal es que después, cuando va a comenzar la celebración del sacramento de la unción, invita a toda la familia que entren, invita a que entren a todos, porque a algunos les parece que bueno, aquí viene el cura, pues a la que hagáis las cosas que tiene que hacer con nuestra madre, nos salimos todos fuera ahora y luego ya entraremos, ¿no? No, se les invita a que estén todos presentes y celebra el sacramento de la unción. Y no os podéis imaginar qué fuerza de evangelización puede llegar a tener delante de unos hijos, quizás secularizados, quizás alejados de la fe por este ritmo de vida que llevamos, ¿no? ¿Qué fuerza puede llegar a tener
la catequesis de confianza en Dios y de fe y amor a Dios que se le puede dar en una celebración en la que él va a estar muy atento, pues porque así como pues en otro tipo de celebraciones pues se distrae y está pensando en sus cosas, en un momento como ese no puede tener sus ojos y su atención fuera de lo que allí está ocurriendo. Y ve a su madre, que está ahí en la cama, y ve a su madre recibir la unción con una fe y con un amor y una gratitud pues infinitas, ¿no? Y ve cómo pone su mano, su vida en manos de Dios. Y cómo dice: a tus manos encomiendo mi espíritu. Y pues cabe la posibilidad, ¿sabéis? Cabe la posibilidad de que así como muchas palabras que esa madre le haya dicho a sus hijos intentando transmitirle la fe, le hayan resbalado, y muchas veces la madre le habrá dicho: mira, hijo, que de esto, que lo otro, sí, mamá, déjame, tú a tus cosas, que yo te respeto en tu fe. Y muchas veces la madre, pues igual a sus hijos les habrá intentado transmitir cosas que igual es posible que no las hayan recibido. Pero ojo, este es un momento de gracia especial. Y ahora no es que se lo diga a su hijo, es que él lo ve en su madre, o su padre, ¿no? Es que es un momento de gracia en el que Dios puede dar muchos toques de conversión interior. Puede ser una hora, esa hora de entregar la vida a Dios por parte de un padre y de una madre, puede ser una hora de gracia, de conversión para un hijo. Quien dice un hijo dice un nieto, o algún familiar, o amigo incluso. Es un momento de gracia. No olvidemos de que forma parte también de la tradición de la Iglesia, forma parte del mismo ejemplo de cómo la muerte de Jesucristo, viendo su forma de morir y viendo cómo él en su muerte entregaba su vida a Dios, eso arrancó la conversión del buen ladrón y arrancó la conversión del centurión que estaba allí presente, y viendo cómo Jesús moría y viendo sus actitudes, ¿no?, su confianza, su ponerse en manos de Dios, su morir perdonando, su serenidad y su paz interior, aquel centurión solamente pudo sentirse arrobado, ¿no?, y decir: glorificaba a Dios, dice el Evangelio de San Lucas, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, fueron sus palabras. Digo esto subrayándolo. El momento de la enfermedad es un momento clave para glorificar a Dios y para dar testimonio ante los que nos rodean. Y posiblemente para realizar la mayor predicación de nuestra vida. Puede ser el momento cumbre en el que nos toque hacer presente esa fe, porque claro, fácil es predicar mucho y decir: hijos, tenemos que esto, tenéis que ir a misa, no tenéis que alejaros de los sacramentos, tenéis que ser fieles a lo que se os ha enseñado. Sí, todo eso está muy bien. Pero cuando se trata de predicar con la propia vida, con el propio testimonio de cómo nuestra fe nos lleva, pues ese es un momento clave. Y por eso tiene importancia que la celebración sea comunitaria. Por eso tiene importancia, primero, que la enfermedad no se oculte en la familia, ¿no?, que no se viva de una manera vergonzante, ¿no?, que todo el mundo sabe que el padre y la madre están enfermos y ahí más o menos se tapa la cosa y se hacen bromitas y se oculta la realidad, ¿no? Pues no. Y lo mismo con la celebración comunitaria de la unción de los enfermos. Pues también la hacemos comunitariamente y la preparamos toda la familia y la preparamos con cariño. Vamos a preparar esta celebración con cariño, en la que se va a hacer presente Cristo. Incluso la madre y el padre, pues que van a recibirlo, dicen: oye, me gustaría que me acompañaseis todos en este sacramento. Pues sí, Señor, pues lo pido a mis hijos. Le pido a mis hijos, a mis nietos, que me acompañen en este momento. Porque es un momento clave en la vida para mí. Y yo creo que puedo pedirles eso a mis hijos, a mis nietos, ¿no? Aunque no sean muy creyentes, incluso. Pero hombre, una cosa así, en un momento tan clave de la vida, se les puede pedir, ¿no? Bueno, pues que tengamos en cuenta, ¿no?, que es un momento de gracia. Y por eso debemos de preparar las cosas, prepararlas de manera que
Pues que claro, cuando sean hechas con la mayor anticipación posible y no siempre con esa improvisación de que igual se está esperando a última hora, a último momento, eso todavía permite mucho más esa celebración comunitaria. Por eso insisto, toda celebración de un sacramento es siempre litúrgica y comunitaria. Tenga lugar en las circunstancias que tenga lugar. Y es un momento de gracia especial, porque también la fe entra por los ojos. También la fe entra por el oído y por los ojos, ¿no? Y eso pues especialmente en momentos clave, porque hay horas, momentos, situaciones en las que nos hace especialmente sensibles, receptivos. Nos hace especialmente receptivos. Así como por desgracia en muchos momentos de nuestra vida pues tenemos una disposición en la que todo lo que se nos dice por un oído nos entra y por otro oído nos sale. Que sí, papá, que ya me lo has dicho muchas veces ya, hombre, que ya me lo has dicho muchas veces. Y a veces tenemos esa disposición de rechazo, ¿no? No me des la paliza y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Hay otros momentos, sin embargo, que son momentos de gracia y tenemos que pedir a Dios el dar gloria a Dios y glorificarle, ¿no? En esos momentos cumbres de nuestra vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Seguimos leyendo el punto 1517 de este Catecismo de la Iglesia Católica, que trata sobre la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. Dice, es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna. Bien, dice que si es posible, el ideal es que se celebre dentro de la Santa Misa. Entonces, bueno, pues esto se hace siempre que es celebrado en la Iglesia, comunitariamente, pues en torno al Día del Enfermo, cuando en las parroquias se hacen esa celebración en la que asisten determinados enfermos, etcétera, ahí siempre se hace con Eucaristía. También en el domicilio particular de uno, pues se puede celebrar la Eucaristía. La Iglesia también da un permiso especial para esas circunstancias. Lo que ocurre es que, bueno, pues sabemos que no es tan fácil eso, pues porque los sacerdotes, pues también son escasos y no siempre disponen, pues bueno, pues del tiempo suficiente para poder celebrar la Eucaristía en casa de cada enfermo, ¿no?, al que van a administrar el sacramento de la unción. Pero no hay que excluirlo así de entrada, no hay que excluirlo porque existe esa posibilidad, también la Iglesia da ese permiso, con lo cual tampoco hay que excluirlo, sino sencillamente discernirlo pues en un diálogo que se pueda tener con el sacerdote. Lo lógico es que la Eucaristía sea celebrada en una casa, pues no a la que el sacerdote va por primera vez, sino en una casa en la que, bueno, pues que el sacerdote tiene costumbre ha seguido un largo proceso, pues de la enfermedad de un enfermo, lo ha visitado periódicamente, ¿no? Y pues por ejemplo, en un momento determinado en el que se vea que se va a pedir esa unción, puede perfectamente pues ser un momento adecuado para que el sacerdote, buscando un día ideal en el que la familia vaya a juntarse, etcétera, o tal, celebra la Eucaristía. Puede serlo, ¿eh? Siempre, como digo, pues habrá que hacerlo pues en una en un discernimiento junto con el sacerdote, ¿no? Pero puede ser, es decir, es el ideal, ¿eh? Es el ideal, aunque a veces, bueno, pues lo bueno es enemigo de lo mejor, pero es el ideal tal y como aquí lo expresa. Y también dice que si las circunstancias lo permiten, el sacramento puede ir precedido o debe de ir precedido del sacramento de la penitencia. Fijaros aquí en el ritual de la unción de los enfermos tiene también una serie de lo que se llama prenotanda, que quiere decir pues la liturgia, en los rituales litúrgicos pues se han solido poner algunas indicaciones, algunas orientaciones para celebrar bien el sacramento, ¿no? Y en estos prenotanda del sacramento de la unción de los enfermos dice así: la actitud de conversión, el deseo del perdón de Dios y su celebración son una condición esencial de toda vida cristiana.
Hay que reconocer que un momento crítico en la vida humana, como es la enfermedad, puede ser ocasión propicia para oír la llamada de Dios a la conversión. Bueno, es decir, lo primero que todo sacramento debe ser recibido en gracia de Dios. El matrimonio, pues por ejemplo, por eso es importante confesarse pues antes de casarse, ¿no? Y además porque uno va a comenzar, pues va a tener comenzar una vida nueva, un estado nuevo de vida, y lo lógico es que también pues pida perdón al Señor pues por todo aquello que en la vida anterior haya podido ser un obstáculo para ahora vivir en plenitud la nueva vida que comienza, ¿no? Y eso se puede aplicar a cualquier sacramento. Pues el orden sacerdotal, pues también lógicamente pues una confesión hecha en vísperas de una ordenación sacerdotal es muy importante, pues para pedir al Señor la purificación y la preparación para recibir la unción de su Espíritu. Todos los sacramentos deben de ser recibidos con por supuesto en gracia de Dios, ¿no? Y con una correcta disposición, con un sentido de indignidad. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Señor, yo no soy digno de ese sacramento, pues sea de la unción de los enfermos, sea el del matrimonio, sea el que fuere, ¿no?, que se me va a ofrecer. Y por lo tanto el sacramento de la penitencia tiene pleno sentido, pues para ser celebrado, pues justamente cuando se va, pues por ejemplo, a recibir la unción de los enfermos. Aunque aquí, como dice es conveniente, porque es verdad que en este caso concreto, el de la unción de los enfermos, pues puede ocurrir, a diferencia del matrimonio, pues puede ocurrir que una persona no tenga ya la capacidad de expresar personalmente sus pecados, y cuando no tiene tal capacidad, bueno, pues la Iglesia, en esa administración de la unción de los enfermos, también, ¿no?, como uno de los fines de este sacramento, le da la gracia para el perdón de sus pecados, en la medida que esa persona pues tuviese la disposición de arrepentimiento y en esa medida, porque claro, nosotros no podemos medir el fuero interno de una persona cuando de alguna manera no tiene capacidad de expresarse y de manifestar su arrepentimiento, etcétera, ¿no? Pero nosotros administramos ese sacramento cuando tenemos el indicio de que esa persona era católica, o de que había pedido que se le administrase, o los familiares nos dicen que sí, que disciernen que esa persona quisiera recibirlo, y se le administra, pues bueno, pues sabiendo que después Dios sabrá en el fuero interno de esa persona si existía o no arrepentimiento, para que el sacramento de la unción de los enfermos también le conceda el perdón de sus pecados. Bien, pero como dice aquí, si es posible, el ideal es que se celebre antes de la unción de los enfermos. Pide que se haga antes de, como una celebración aparte, no mezclada con la propia unción. Porque, entre otras cosas, por un motivo práctico, porque claro, si resulta que, la confesión personal de los pecados no la va a hacer delante de la gente, con lo cual, si ha comenzado una celebración, y el ideal es que sea, como hemos dicho antes, comunitaria, pues en plena celebración no vas a hacer salirse fuera a la gente y luego cuando termine la confesión que vuelvan a entrar, no, porque en una celebración se está de continuo. Luego el ideal es que primeramente se haga la confesión, y cuando se ha terminado la confesión se llama a la gente y comienza el sacramento, la celebración comunitaria del sacramento de la unción de los enfermos. Es un poco por eso dice aquí, en cuanto a la celebración, es importante evitar la mezcla y confusión de sacramentos. El ritual prefiere que la penitencia sea recibida, si es posible, con anterioridad a la celebración de los demás sacramentos de enfermos. Bueno, pues eso, pues se celebra un momento antes, o cuando fuere, ¿no? Y después, acto seguido, comienza el sacramento de la unción. Y luego dice, ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Hombre, si se celebra dentro de la misa el sacramento de la unción, pues ya está, ¿no? Como es dentro de la misa, allí mismo se le da la Eucaristía. Pero si no se celebra dentro de la misa, entonces el ideal es que al terminar el sacramento de la unción de los enfermos se le pueda distribuir la comunión que se haya traído, pues consagrada, ¿no?, el pan consagrado desde la Iglesia.
Así es lo que se aconseja. Fijaros que dice aquí: ha de preferirse siempre que sea posible la comunión dentro de la misa, que pone de relieve su dimensión comunitaria y su relación con la acción eucarística. Cuando no sea posible la celebración de la misa en casa del enfermo, podría preceder una misa en la parroquia o en el centro hospitalario. No se olvide, sin embargo, que el fin primario y principal de la reserva eucarística consiste en la posibilidad de llevar la comunión a los enfermos que no han podido participar en la misa. Bueno, pues por eso se lleva la comunión a las casas, ¿eh? También convendrá escoger el momento más oportuno para el enfermo, evitando la coincidencia con los cuidados médicos, horas de comida, etcétera, con el fin de que disponga de un momento de calma suficiente para atender al don que recibe y a la plegaria personal. Bueno, pues aquí, como veis, también pide tener un poco de tacto en buscar el momento adecuado en el que pues se lleve también al Señor a casa de un enfermo, pues intentando no coincidir pues con un momento en el que esto no es fácil, no es fácil, porque a veces tampoco un sacerdote pues tiene toda la posibilidad de poder elegir cualquier horario. Igual resulta que el horario que él tiene pues coincide también con que en ese momento el enfermo pues también le está visitando un médico o tal o cual. Bueno, bien, pues intentar se intenta, ¿no? Y luego también el Señor pues tendrá misericordia de nosotros cuando las cosas no son lo más perfectas posibles. Pero sí que es verdad pues que la manera de distribuir también la comunión, aquí también se pide pues que lo hagamos con un sentido de unción, con un sentido de unción en el que pues sea hecho también con una forma litúrgica. Aquí lo que se pide es que tampoco sea llegar a una casa o llegar a una habitación, llegar a no sé qué y sencillamente ir de una persona y sin más, ¿no? El cuerpo de Cristo y desaparecer de allí, no, sino tener un mínimo también de celebración litúrgica en torno a esa distribución de la comunión. Es lo que se pide aquí en los prenotanda, O sea, que haya una dignidad en la que también la recepción del cuerpo de Cristo, si va a ser posterior, en otro momento distinto de la unción de los enfermos, tenga también un entorno litúrgico, de manera que no... pues que sea también una celebración comunitaria o litúrgica, por lo menos, ¿no? Pues que dentro de esa celebración litúrgica conlleva lo comunitario. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa los puntos del catecismo referentes a cómo se celebra el sacramento de la unción de los enfermos. El punto 1518 dice: palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. La Iglesia siempre quiere celebrar los sacramentos unidos a la palabra, igual que la Santa Misa, ¿no? Tiene de una manera muy clara pues esas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, la mesa de la palabra y la mesa del pan, ¿no? El pan de la palabra y el pan eucarístico, esas dos partes claramente definidas, que además parece que fueron evocadas, ¿no? En aquel encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, en el que en la primera parte Jesús les fue explicando las Escrituras, y llegados a Emaús, allí tomó el pan y al partirlo se desapareció, ¿no? Y parece que aquello estaba evocando las dos partes de la Santa Misa. Bueno, pues eso mismo cabe decir de todo sacramento. En todo sacramento también hay liturgia de la palabra y luego propiamente los ritos sacramentales, ¿no? Pues en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden sacerdotal, en el de la confirmación, en el del bautismo. En todo sacramento hay también liturgia de la palabra y después propiamente los ritos sacramentales. Y bueno, pues únicamente pues en un caso de máxima urgencia, la Iglesia permite pues que alguien administre pues el sacramento de la unción de los enfermos o del bautismo saltándose la liturgia de la palabra.
pues por un caso de máxima urgencia, pues cuando uno administra la unción de los enfermos en caso de urgencia, pues lógicamente en ese momento no se va a poner a proclamar lectura del Santo Evangelio según... Claro, no va a poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, lo que no puede ser es que por esos casos de urgencia nos olvidemos de que lo lógico, lo correcto, pues lo ordinario, pues es que la liturgia de la palabra está integrada, lógicamente, en el sacramento de la penitencia. Ojo que lo mismo incluso dijimos también cuando explicamos el sacramento de la confesión, que cuando se celebra el sacramento de la confesión, en el rito, pues que es el más ordinario, con un solo penitente, también se pide que, aunque sea de una manera sencilla, ¿no? y escueta, pero aunque sea también de esa forma, también se proclame ahí la palabra de Dios de alguna forma, también existe liturgia de la palabra. La palabra pues es importante porque el Señor nos ilumina el sentido de los sacramentos por medio de ella. La Iglesia además, ¿qué es lo que hace? Selecciona una serie de textos de la Sagrada Escritura, los selecciona para que a partir de ellos comprendamos mejor el sacramento que se va a celebrar. Es verdad que nosotros, pues cuando por desgracia, porque tenemos poca cultura bíblica, si nos dan la Sagrada Escritura y nos dicen, a ver, busca tú, te la ponen en tus manos, a ver, busca un texto que haga referencia al misterio de la enfermedad, bueno, pues lógicamente nos pondrían en apuro. Pero la Iglesia, que es madre, que tiene esa pedagogía de intentar acercar la palabra de Dios a nosotros y hacerla comprensible, pues una de las cosas que hace en los rituales de sacramentos es haber elegido previamente qué textos de la Sagrada Escritura son más adecuados pues para ser proclamados en este momento de la boda o este momento de la unción de los enfermos. Y es muy importante. Aquí hace un gran servicio la Iglesia para que la palabra de Dios pues sea para nosotros significativa. Y cuando digo significativa es ver, pues fíjate cómo el Señor me está diciendo una palabra que ilumina este momento de mi vida. ¿Cómo lo ilumina? Por ejemplo, pongo algunos casos. He hecho mano de las lecturas que el ritual, el leccionario, de lo que se llama el leccionario para el ritual de los enfermos. O sea, el ritual de la unción de los enfermos incluye una separata en la que se nos ofrecen lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y evangelios pues para proclamar. Por ejemplo, especialmente cuando se va a administrar, ¿no?, pues el viático, la Iglesia propone una lectura del Libro de los Reyes, en donde se nos recuerda que Elías, desfallecido por el camino, fue confortado por el Señor, sabiendo que el viático es la comida para la vía o por el camino. En la angustia de muerte, Elías experimenta pues el viático del agua y el pan que Dios le depara, y le permiten seguir un duro camino de 40 días, hasta poder llegar al monte donde Dios se le revelará. Bueno, pues esto la Iglesia lo ha tomado porque entiende que ilumina a la persona que va a recibir el viático. Porque la persona que va a recibir el viático también tiene que hacer un paso por el desierto, que es duro. Un paso por el desierto que es duro hasta que llegue pues a esa meta en la que Dios se le va a revelar, se le va a descubrir, como se le reveló a Elías. Dice así este texto. En aquellos días, Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. El camino por el desierto, una jornada de camino. Él caminó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó debajo de la retama y se quedó dormido. De pronto un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciéndole: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Bueno, pues fijaros, la Iglesia toma este texto y, evocando a Elías, le dice a este enfermo: levántate y come la Eucaristía. Igual ese enfermo está prostrado, está sin fuerzas, se siente sin capacidad de abordar la enfermedad, de hacer ese paso por el desierto, ¿no? que supone pues el ver la precariedad, la debilidad, lo poquita cosa que somos, ¿no? Que cuando nos azota la enfermedad uno entonces toma conciencia de la contingencia de la vida, ¿no? de lo fugaz que es pues esa seguridad que tenemos por sentirnos sanos, ¿no? De repente perdemos la salud y nos sentimos pues un trapito, ¿no? Nos sentimos un trapito. Entonces nos vemos sin fuerzas para vivir el día a día. Entonces la Iglesia recuerda aquel episodio de Elías, lo trae a colación aquí ahora, igual que Elías dice que se sentó junto a una retama y se deseó morir. Dijo: ojalá me muera ya, no tengo ya fuerzas para seguir caminando, no tengo fuerzas para eso. Pues también la Iglesia le dice al enfermo: el Señor quiere que pases este desierto. No quiere que te quedes aquí tumbado, ¿no? Pues deseando la muerte, sino que quiere que comas y bebas y con la fuerza de ese alimento pases ese desierto. El camino es superior a tus fuerzas. Dice así: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Recibe la Eucaristía, que es pan para el camino, es fuerza para el camino. Y en nombre de Dios y con la fuerza de ese sacramento, camina porque es un camino de purificación, el que Dios te ha puesto, ¿no? Pues en el momento cumbre de tu vida, el momento de entregar tu vida al Padre. Aliméntate, abre tu boca que te la llene. Y con la fuerza de este sacramento caminó 40 días. Y esos 40 días no dejan de ser ese número bíblico, pues es la imagen del paso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a esa Jerusalén que en el fondo es la Jerusalén celestial, ¿no? O sea, fijaros cómo la Iglesia es madre y también nos está acercando la palabra de Dios, aplicándola a tus circunstancias determinadas, viendo cómo el Señor desde esa palabra te habla a ti, aquí y ahora, en tu situación, en tu circunstancia, y es una tarea básica, clave, ¿no? La que hace la Iglesia al acercar este texto a otros muchos, que igual alguno más si podemos, pues ya comentaremos, ¿no? Que nos demos cuenta qué textos son los que la Iglesia elige y aplica a la celebración de la unción de los enfermos, a la administración del viático, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar aquí. Y bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.